Hola, bienvenidos a un nuevo video para este su canal Academia Virtual de Ajedrez. En esta ocasión veremos una partida jugada en el año 1986 en el Campeonato del Mundo entre Garry Kasparov y Anatoly Karpov. La partida es bastante instructiva porque demuestra la naturaleza de los estilos de cada jugador. Por un lado está Kasparov con su estilo agresivo y dinámico, y por otro lado está Karpov con un estilo un poquito más tranquilo, más posicional, más estratégico. La partida comenzó con las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Tenemos la variante o la apertura española o Ruy López. Aquí Karpov jugó A6, no es la única, pero sí es la principal, digamos. También se puede jugar, por ejemplo, D6, caballo F6 o incluso G6. Pero A6 es la variante principal, es lo más jugado en ese entonces y ahora también. Después de A6 se jugó alfil A4, caballo F6, enroque corto y alfil E7. Esta es la variante cerrada o variante principal, pero también existe otra bastante jugada que es caballo por E4, que es simplemente tomar el peón que está indefenso, pero el peón no se puede mantener, pero es una variante muy interesante. Por ejemplo, podría continuarse con D4, la variante principal, B5, alfil B3, D5, D por E5 y alfil E6. Y tenemos una posición bastante normal, con el centro abierto, que es lo que se busca en este tipo de posiciones, o con esta jugada de caballo por E4, que haya un poquito más de libertad de espacio en el centro. El alfil suele venir aquí o aquí, el caballo en algunas ocasiones se retira a C5 para molestar al alfil de B3, es una variante bastante normal y bastante interesante también. Pero en la partida se jugó alfil E7, que como decimos es la variante cerrada o la principal. Siguió torre E1, B5, molestando al alfilcito que tiene que retirarse. Y ahora D6. C3. Aquí la idea de C3 es que se quiere jugar D4, pero estar listos para que si el negro capture, recapturar de peón y mantener los dos peones en el centro, que es lo que normalmente se requiere. Las blancas siempre quieren tener mayoría en el centro. Ahora después de C3 se jugó enroque corto. H3, una jugada profiláctica para evitar en algún momento que el negro te juegue alfil G4, incordiando un poquito al caballo de F3. Después de H3 se jugó alfil B7, que no es lo más jugado, no es lo principal, digamos. Esta variante se llama variante Zaitsev, pero lo más normal es la jugada caballo A5, molestando al alfil que tiene que retirarse. Decimos que tiene que retirarse porque las blancas normalmente en la apertura española no están muy satisfechas con intercambiar a este alfil por este caballo, ya que el alfil es una pieza muy valiosa en el ataque, tanto en esta diagonal como en la diagonal de B1H7, a la que suele ir más adelante. Entonces no es una buena idea dejar que te cambien ese alfil por ese caballo, por eso lo normal es quitarlo a C2 y después de C5, D4, dama C7. Tenemos una posición que ha sido jugada miles de veces en el ajedrez moderno. Por lo tanto, se considera un poquito más principal, digamos, caballo 5. Pero la jugada de Karpov aquí, alfil B7, tampoco es para nada mala, simplemente es una variante menos empleada en la actualidad. Después de alfil B7, siguió D4, como habíamos dicho, esa era la idea de jugar C3 para proteger el avance de 4. Y ahora después de torre E8, se jugó caballo de B a D2. La idea de este caballito normalmente es ir a D2, después a F1 y más adelante a G3 o a E3, dependiendo de cuál le convenga más según cómo juegue el negro, pero ese suele ser el caminito del caballo del flanco de dama. Siguió alfil F8 y A4. Otra de las ideas normales de las variantes, de este tipo de variantes en la apertura española, que es abrir la columna A, intercambiando estos peones. A las negras rara vez les conviene comer que de B por A4. Lo normal es que permitan que el blanco sea el que capture. Después siguió H6 y ahora alfil C2, peón por y peón por. Como decimos, lo normal es tomar de peón. Aquí tomar de caballo sería al menos extraño. Se tomó de peón y ahora caballo B4, amenazando al alfil, que como decimos no queremos cambiar por este caballo porque nuestro alfil sí es útil en el ataque. Y no es que su caballo sea completamente malo, pero digamos que no es tan bueno como nuestro alfil. Así que se juega alfil B1. Parece una jugada un poco rara porque regresa la fila 1 como si estuviera yendo en contra del desarrollo, pero la verdad es que es más importante estratégicamente mantener este alfil que el tiempo que se pierde quitándolo. C5 y ahora D5. La jugada C5 es importante porque lo que procura hacer es deshacerse del centro clásico de peones. Ese es el nombre que recibe los dos peones centrales del blanco. Esos dos peones son bastante
bastante fuertes porque controlan casillas directamente de enfrente. De estas 4 casillas son del territorio enemigo, digamos, y los peones están impidiendo que piezas negras vengan a ocupar estos puestos, por lo tanto están quitándole espacio. Las negras no suelen estar satisfechas con eso, con esa desventaja de espacio, por lo tanto luchan para deshacerse de esa estructura de peones, de esta falange de peones. Cuando los peones están en la misma horizontal se llama falange y son bastante fuertes porque controlan, como hemos dicho, las casillas de enfrente. Así que ahora el blanco está obligado a ya sea a capturar, a dejar que lo capturen o a avanzar, como fue lo que terminaron haciendo. Pero en cualquier caso, la estructura ya no es la misma. Por ejemplo, al avanzar este peón, se dejó de defender la casilla E5 que ahora puede ser ocupada por alguna pieza negra. Por lo tanto, esta configuración de peones de E4, D5 no es tan fuerte como la estructura de peones o la configuración de peones en falange que es de 4 E4. Así que tienen que hacer alguna concesión las blancas y avanzan su peoncito, a lo que siguió caballo D7. La idea de caballo D7 es estratégicamente muy importante. Lo que quieren hacer es adelantarse o oponerse más bien al plan blanco, que normalmente es en algún punto quitar este peón para que este alfil salga a luchar con toda su fuerza, porque esos alfiles ahorita están encerrados, pero más adelante en el ataque que quieren hacer salen a relucir con toda su fuerza. Además de esos alfiles, también se quiere dar paso a la torre por tercera. Se quiere jugar torre A3 y en algún punto, cuando este caballo se quite a algún lugar, la torre podría pasar a G3 a cooperar en el ataque directo hacia el enroque negro. De hecho, es justo lo que hicieron después de caballo D7, torre A3, con esa idea. Se jugó C4. Ahora, ¿cuál era la idea de caballo D7 que mencionábamos que se opone a todo este plan blanco? Pues simplemente quieren ocupar el punto fuerte de 3. Recordemos que un punto fuerte es una casilla donde ningún peón rival te puede correr. En este caso la casilla de 3 es ideal porque además está en el centro y está, o al menos en las columnas centrales, y además está en el campo enemigo. Por eso es tan importante. Y es que el punto D3 es importante porque es un punto de intersección entre este alfil, que como decimos es pieza clave en el ataque hacia el enroque negro, y también es punto de intersección entre la torre y su paso a la casilla G3, que es donde va a cooperar en el ataque. Entonces, si las negras logran establecer un caballo en D3 de forma sólida, van a bloquear ambas ideas blancas. Es por eso que C4 lo que pretende es darle un caminito al otro caballo para que vaya a C5 y luego a D3, protegido por el peón de C4 y por su otro caballo de B4. Por lo tanto es una idea estratégica y defensiva muy interesante. Aquí siguió caballo D4, apresurándose antes de que bloqueen la casilla D3. Lo que quiere el blanco es pasar la torre al flanco de rey para ayudar en el ataque. Pero las negras se apresuran y juegan dama F6, que es una jugada muy importante porque evita de momento que pases tu torre por tercera porque tienes tocado al caballo de D4. Si juegas torre G3 te comen al caballo y perdimos. Por eso las blancas se ven obligadas a hacer una jugada que de cierta forma se frustra un poco sus planes, pero tampoco es tan malo porque también mejora sus piezas. Juega el caballo de 2 a F3. Lo único que hicimos es llevar el caballo de F3 a D4 y el caballo de D2 a F3. O sea, mejoramos ambos caballos, por lo tanto no hay nada de qué quejarse. Después de eso se jugó caballo C5. Hasta esta posición todo es más o menos teórico y conocido. Cada uno ha terminado su desarrollo y deben empezar ahora a crear problemas al bando rival. Ya sabemos que las blancas lo que quieren es pasar su torre a la columna G. En algún momento, si el caballo se logra quitar, pasaría la torre, pero también podría pasar la dama a alguna casilla más agresiva. En ocasiones, el blanco incluso está dispuesto a sacrificar su peón de E con tal de que el alfil de B1 logre vivir. Pero eso tiene que ser calculado, no se puede jugar nada más porque sí, porque en algunas ocasiones puede funcionar, pero no necesariamente siempre. Solo es una idea. Pero este alfil de C1 también puede participar, ya sea sacrificándose o apoyando el ataque sobre el punto H6. Por lo tanto, digamos que todas las piezas blancas tienen una idea agresiva en mente, mientras que las negras están concentradas en un objetivo más estratégico y defensivo. Aquí, pues las negras siguen con su plan de controlar la casilla de 3 con 3 piezas. Tienen el peón y tienen los 2 caballos. Por lo tanto, lo que quieren ya es instalar un caballo directamente ahí. Aquí se jugó peón por peón, caballo por B5,
torre por A3 y caballo por A3. Las negras han perdido un peón, pero no es porque no lo hayan visto, sino que simplemente estaban dispuestas a sacrificar ese peón con tal de conseguir su objetivo, que era la ocupación del punto D3. Y en este momento juegan alfil A6, que no solo defiende el peón de C4, que estaban perdiendo directamente con caballo por C4, sino que el alfil desde A6 también le da un sostén a la pieza que vaya a llegar a la casilla D3, porque ahora estaría defendido por los dos caballos, el peón y el alfil. Por lo tanto, la casilla D3 ahora está más controlada. Como decimos, es un punto estratégico muy importante. Aquí siguió torre E3. Las blancas no quitan el dedo del renglón. Lo que quieren es pasar otra vez su torre por tercera y otra vez venir a molestarle al rey. Es la idea básica del blanco. Aquí siguió torre B8. No se sabe muy bien qué tan precisa es esta jugada, porque abandona el plan central, ¿no? O sea, como que quita su torre un poquito. Es cierto que viene acá a presionar al peón de B2, pero no parece tan importante el peón de B2 como la columna central y el peón de E4. Después de E5, inmediatamente las blancas aprovechan de eso, ¿no? La torre se quita y rápidamente las blancas, como decimos, juegan E5. Y ahora ni siquiera es sacrificio. Mencionábamos anteriormente que E5 puede ser una jugada incluso sacrificando el peón con tal de abrir la diagonal del alfil de casillas blancas. Pero en este caso, aprovechándose de que la torre se acaba de quitar, jugamos E5 y ni siquiera es un sacrificio, sino que es un intercambio de peones del peón de E por el peón de D. Aquí las negras capturan y simplemente caballo por E5. Y ahora a las blancas parece haberle salido bien la jugada, porque el caballo de E5 está bien colocado. Y es estratégicamente importante porque controla la casilla de 3. O sea, matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, quitamos el peón que nos estorbaba al alfil, y por otro lado, logramos colocar un caballo en la casilla de 5 que controla el punto débil que tenemos. Recordemos que si es un punto fuerte para él, es un punto débil para mí en forma automática. Así que después de caballo por E5 siguió caballo de B a D3. Y aquí Kasparov jugó lo más normal o lo más humano, que es caballo G4, que al mismo tiempo que ataca a la dama, defiende al peón de F2, que estaba siendo atacado por el caballo y también por la dama. Por lo tanto, no parece que haya nada que criticarle a Kasparov. Sin embargo, el módulo no está muy de acuerdo con lo jugado por Kasparov. El módulo del que hablamos es Stockfish 15, que es el programa más fuerte del mundo. Después de caballo D3, lo mejor según Stockfish es dama C2. ¿Qué amenaza dama C2? Bueno, para empezar defiende ciertas cosas. Por ejemplo, después del caballo D3 estaba amenazado el punto F2, estaba amenazado el caballo de E5 y también estaba amenazado el punto B2. O sea, el caballo es bastante fuerte en la casilla D3, como hemos dicho, estratégicamente es importante, pero también nos crea muchos puntos de ataque. Y la dama C2 protege, caballo G4 fue lo que jugó Kasparov, pero dama C2 protege todos los temas de ataque que tiene el negro, los protege. Por ejemplo, ahora ya no puedes tomarme en F2 para empezar, porque ya está defendido doble. Está defendido por la dama y también está defendido por nuestro propio rey. Eso de tajo no puedes. El peón de B2 lo mismo, ¿no? No puedes comerte el peón de B2 porque está protegido por el alfil y por la dama. Está protegido más veces. O está protegido el mismo número de veces que está atacado. Recordemos que si me atacan con 2 y yo defiendo con 2, no me pueden ganar la pieza. Me tienen que atacar al menos con una pieza extra. Así que después de dama C2 no puedes comerte ni acá ni acá. Pero resulta que el caballo de E5 tampoco te lo puedes comer. A pesar de que el caballo de E5 está defendido solo con una pieza y está atacado con 2, con la dama y con el otro caballo, no puede ser capturada porque al jugar las blancas dama C2 crearon una batería con la dama y el alfil sobre el punto H7. Lo que significa que el caballo de D3 está clavado. No se puede quitar a ningún lado porque sería mate con dama H7. Por ejemplo, si caballo por E5, que es la pieza que está suelta, indefensa, seguiría simplemente dama H7, jaque mate, aprovechando la batería de la dama y el alfil. Por eso, no te puedes comer nada. Y después G6 parece ser la mejor. Después de dama C2 pareciera que G6 es la mejor. A lo que podría continuar caballo por C4, alfil por C4, caballo por C4, caballo B4, aprovechando que ya no hay mates porque el peón está en G6, caballo B4 me ataca a la dama y me ataca al peón del centro. Las blancas pudieron haber continuado con dama D2 y ahora, por ejemplo, caballo por D5.
Y aquí es importante jugar torre E1. Esta jugada mantiene una clara ventaja del blanco porque se quedó con el peón de más sin hacer ninguna concesión. Aquí con lo que hay que tener cuidado es de no comer en D5. Por ejemplo, después de dama de 2, no, cuando nos comen caballo por D5, no hay que comer el caballo de D5 porque eso es peor. Supongamos que nos comemos al caballo de D5 en lugar de torre E1, seguiría torre D8. Esta jugada de lo que se aprovecha es de que la primera línea o la octava línea para las negras está indefensa. No hay ninguna torre, ninguna dama que defienda la casilla de penetración de 1. Aquí tendríamos que jugar, algún intento podría ser dama F3, ¿no? Pero igual nos la intercambian y después de torre por, viene la torre a D1 y después de que el rey se quite, la torre captura al alfil y además mantiene atacados al alfil y al caballo. No estamos perdiendo ninguna pieza, pero nos vemos obligados a defendernos y quedamos en una posición muy pasiva en la cual parece que las negras pueden aguantar. Por ejemplo, después de alfil a 2, quitando una pieza atacada y defendiendo a la otra pieza atacada para que no nos gane ninguna, seguiría torre A1, alfil B3, torre C1. Torre C1 nos crea una amenaza que es caballo por B3 y después de torre por B3, torre por C4. Es decir, nos están amenazando con eliminar al defensor del caballo de C4. Por eso no podemos permitirlo y se podría jugar, por ejemplo, caballo A3, a lo que podría continuar caballo por B3, torre por B3, alfil C5, activándose bastante en el ataque al punto F2, rey G3, torre F1, F4 y después de, por ejemplo, H5, es cierto que el blanco mantiene su peón de más y lo normal es que para los humanos, para las personas normales, digamos, de a pie, nos resulta una ventaja bastante considerable, pero para los grandes maestros y para los módulos esta posición es muy difícil de ganar, ya que este alfil es superior a este caballo porque tiene más movilidad. En las posiciones abiertas ya sabemos que los alfiles son más fuertes y cuando hay peones en ambos flancos los alfiles son especialmente fuertes porque al mismo tiempo que pueden apoyar a sus peones pueden impedir que los otros coronen. Digamos que juegan para los dos lados. Pueden estar apoyando un flanco y pueden estar defendiendo el otro al mismo tiempo gracias a su movilidad. Es por eso que esta posición, a pesar del peón de más, se considera más de aproximada igualdad. Entonces, esto es lo que deberían evitar las blancas en la medida de lo posible, porque lo que quieren es tener ataque, no llegar a un final igualado. Entonces, eso es lo que recomendaba Stockfish. Jugar dama C2 y llegar a esta posición donde decimos que tiene que jugar G6, y entonces caballo por, alfil por, caballo acá, y después de dama de 2, caballo por E5, retirar la torre a E1, y esta es la posición ideal, o a la que podríamos llegar de forma ideal, si jugáramos de una forma adecuada a la posición. Pero bueno, no fue lo que jugó Kasparov, y además no es lo más humano es justo lo que jugó Kasparov. Después de que le jugaron caballo D3, jugó caballo G4, que se ve bastante útil, bastante multiusos de hecho. Ataca a la dama, defiende el punto F2 y además en algunas ocasiones puede amenazar caballo por H6 después de torre G3. Por ejemplo, siguió dama B6. Esta jugada es también discutible porque recordemos que el plan principal de las blancas es un ataque directo al enroque negro. Y lo que está haciendo el negro con sus últimas jugadas es, por ejemplo, primero retiró su torre de la columna E, que era importante, y ahora retira su dama del flanco de rey para venir a molestar al flanco de dama, a un peón que ni siquiera es importante, al menos en el ataque. Estratégicamente quizás sí, porque si lo llega a capturar, su peón de C quedaría pasado, pero es bastante peligroso porque está sacrificando la seguridad de su propio rey a cambio de un peón pasado que no sabemos qué tan bueno pueda llegar a ser. Aquí después de dama B6 siguió torre G3. Lo que se amenaza directamente con torre G3 es capturar al peón de H6 porque el peón de G7 estaría inhabilitado de capturar porque estaría clavado. Y la dama tampoco podría capturar al caballo porque estaría el alfil que se la comería. Por ejemplo, después de que la dama capture en H6, alfil por H6 se perdería la dama. Aquí se jugó G6, simplemente dando el peoncito de H6, a la cual las blancas capturaron por supuesto. Y después de dama por B2, dieron un peón por otro, es cierto, se cumplieron con su cometido que era comerse el peón de B2, lo cual es verdad que deja al flanco de dama completamente desprotegido de las blancas. El alfil de B1 está completamente bloqueado por el caballo. El caballo de A3, yo diría que es la peor pieza de las blancas porque no tiene ningún lugar a donde ir, o al menos ningún lugar que importe.
Por lo tanto, está completamente fuera de juego. Las únicas piezas que van a participar en el ataque son el caballo, la torre y la dama. El alfil de H6 también, pero lo más normal es que se termine intercambiando por el alfil defensor de F8. Y entonces las tres que me van a quedar para el ataque son el alfil, el caballo, el caballo, la torre y la dama, perdón. Entonces, después de dama por B2, las blancas jugaron dama F3. Una jugada bastante buena, que lo que hace es simplemente agregar una pieza al ataque, que es la dama. Continuó caballo D7 y ahora alfil por F8, rey por F8 y ahora rey H2, que es una jugada bastante importante porque se quita de unos jaques bastante molestos que pueden surgir en ciertas variantes. Por ejemplo, si jugáramos alfil por D3, que en algún momento tenemos que hacer alfil por D3 porque nuestro alfil está completamente inútil y su caballo está bastante fuerte. Entonces aquí alfil por D3 en algún momento la tenemos que hacer, pero como digo, aquí no parece ser lo más preciso porque después de, por ejemplo, C por D3, caballo H6, este caballo H6 es una idea de ataque bastante normal en esta posición y de hecho la idea principal, digamos, de ataque de las blancas. Entonces caballo H6 amenazando mate puede llegar a ser una buena jugada de ataque, pero no en esta posición porque permitiríamos que nos jugaran dama C1, jaque y nos vuelan el caballo de H6. Por ejemplo, después de rey H2, simplemente dama por H6 y estamos completamente perdidos. Entonces, para evitar todo ese tipo de sorpresas, por eso las blancas deciden quitarse primero. Rey H2, que es una jugada profiláctica. Recordemos que una jugada profiláctica es aquella que se adelanta a una posible amenaza del rival. Así que rey H2 es una jugada bastante buena. De momento el alfil es intocable y el caballo parece que también. El alfil es intocable porque está defendido por el caballo, pero el caballo es intocable por motivos tácticos. Por ejemplo, si ahora lo capturas, podría ser bastante peligroso porque una variante ejemplo podría ser caballo H6, amenazando el mate del que hablábamos en F7. Podría defenderse el negro con caballo E5, que al mismo tiempo que defiende el mate ataca a la dama de F3, pero entonces podría seguir dama F6. Y si ahora torre por B1, que parece que ahora sí te lo puedes comer porque está indefenso por completo, simplemente torre por B1, podrías llevarte una sorpresa con torre por G6. Esta torre no puede ser capturada con el caballo porque entonces el caballo dejaría de defender el punto F7 y te darían mate. Y pues tampoco puede ser capturada con el peón porque está clavado, lo cual sería ilegal. Y además te crea la amenaza de darte mate en la casilla G8. Si es una jugada cualquiera te van a matar en la casilla G8. Por ejemplo, si te vas huyendo del mate en la casilla G8, te llevas otro mate con torre G8. Bueno, no otro mate porque aquí podrías simplemente sacrificar la dama y listo. Pero si decides no sacrificar la dama y decides ir a D7, entonces simplemente dama D8 es mate. En cualquier caso, sacrificaras la dama o te dejaras dar mate, estás completamente perdido. Por lo tanto, esa jugada no puede ser. Por lo tanto, dama por A3 en esta posición es incorrecto. Por lo tanto, hay que hacer otra cosa. Y aquí las negras, jugaron torre B3, que parece ser una mucho mejor jugada. A lo cual continuó alfil por D3, C por D3 y ahora dama F4. Otra vez podríamos jugar caballo H6, que es lo que recordemos que es la idea principal que tenemos en esta posición, pero aquí parece todavía ser un poco apresurado. Por ejemplo, si jugáramos caballo H6, podría seguir de las negras dama F6, que parece que defiende todo, defiende el mate, y ahora no hay forma de cómo poder continuar. De hecho, no podemos cambiar las damas, porque recordemos que la simplificación o el cambio de material al que le conviene es al que se está defendiendo. Normalmente el que está atacando lo que menos quiere es cambiar piezas, porque si intercambia piezas el ataque se vuelve más débil. Por lo tanto, aquí el único que le conviene intercambiar damas es a las negras. Y si las blancas lo rehuyen, que es lo normal, sería por ejemplo como dama G4. Podría continuar caballo E5 y después de... Me están ganando la dama, pero también me están ganando al caballo de A3 que está suelto. La única jugada posible quizás sería dama A4. Pero entonces la simple jugada del negro torre B8 me deja completamente mal, casi perdido. Porque ahora podemos observar lo desastroso de la posición blanca. El caballo de H6 tenía un solo objetivo que era apoyar los mates sobre el punto F7. Pero ahora que los mates no existen, el caballo H6 está incluso en peligro ahí en H6. Porque no hace nada y puede ser objeto de ataque en algunas ocasiones.
La torre de G3 pues tampoco está tan bien colocada porque en la columna G no hay nada, ¿no? Le pega a un peón que está defendido por otro peón. Y a la columna F, que sería ideal, no puede venir porque está el caballo de E5. Y el caballo A3 ni se diga, está completamente mal colocado. No puede venir aquí porque está el peón, no puede venir aquí a C4 porque está el alfil y el caballo. No puede venir a B5 porque está el alfil y la torre. O sea, está desastrosa la posición blanca. De repente quedó completamente mal. Entonces por eso caballo H6 parece ser inapropiado, al menos de momento. O sea, después de peón por alfil, caballo H6 parece que todavía no sirve. Es por eso que las blancas jugaron dama F4. Esta jugada parece un poco extraña, pero tiene su idea claramente, ¿no? Amenaza en algunos puntos, en algunas jugadas o en algunas variantes entrar en H6 y en algunas variantes entrar por D6. Entonces crea bastantes problemas por las casillas negras que han quedado debilitadas en el flanco de rey. Y aquí, en esta partida se jugó dama por A3, que es una jugada completamente perdedora, como pronto se verá. Pero resulta que si comías con torre también estabas completamente perdido. Vamos a ver un ejemplo. Si jugabas torre por A3, lo que pudo haber continuado es torre F3, que era uno de los planes principales al jugar dama F4. Amenazaba acá, y había olvidado decir que también torre F3 con el tema de mate en F7. Siguió dama por A3, pero si torre por A3, que es la variante que estábamos viendo, pudo haber seguido torre F3, amenazando el mate directamente en la casilla F7. Ahora, vamos a probar dos defensas por decir algo, ¿no? Si, por ejemplo, se defienden con dama G7, que pues simplemente lo que hace es proteger el punto F7, seguiría dama D6 jaque, que es un triplete, ¿no? Es un ataque al rey, al caballo y a la torre. Pudo haber continuado rey G8 y ahora me puedo comer a la torre, pero lo mejor es comerme al caballo porque estamos atacando y así eliminamos a un defensor. Aquí podemos observar que la torre y el alfil no hacen absolutamente nada en términos de defensa de su rey. O sea, están completamente apartados. El alfil no hay ninguna casilla donde pueda proteger a nadie en el flanco de rey. Y la torre pues tampoco. Están completamente apartados de la defensa. Entonces, lo más lógico aquí, por mucho que comerme la torre me haga ganar un poco más material, la posición lo que amerita es comerme a las piezas que están defendiendo al rey porque es lo que yo estoy haciendo, atacar. Por lo tanto, dama por D7 es mucho mejor jugada. A lo que pudo haber continuado, por ejemplo, F5, dama E6 jaque, rey H7 y ahora es importante ver que después del jaque en E6 no puedes jugar dama F7 porque entonces sigue el jaque y te ganan a la dama y te matan pronto, ¿no? Es un ataque doble con jaque. Por lo tanto, esa no es una jugada posible. Después del jaque en E6 el rey tendría que moverse, por ejemplo, a H7. Pero entonces vienen jugadas muy fuertes. Por ejemplo, caballo F6 es ganador ya. Ahora el rey no puede irse a H8, por ejemplo, porque hay mate pronto. Le jugamos dama E8. La única jugada posible es protegerse con dama. Y dama por dama sería mate. Por otro lado, si después del caballo F6 jaque el rey se fuera a H6, que parece que sobrevive un poco más, pues la verdad es que tampoco tanto, porque después de torre F4 le estamos amenazando entrar en H4 y si lo intenta impedir, por ejemplo, con G5, ahora ya no puedo penetrar aquí, pero tengo la jugada dama por F5. Ahora no te puedes comer a la torre porque te damos mate en H5, apoyado por el caballo. Y aquí es donde nos viene a la mente aquella vieja reglita de que la dama y el caballo son la mejor pareja en cuanto a ataque, porque se combinan bastante bien. La dama tiene el movimiento de todas las piezas excepto el del caballo. Entonces, una vez que hace equipo con el caballo, pues prácticamente tienen todos los movimientos entre ellas dos. Es por eso que se combinan bastante bien. Y aquí no solo no te puedes comer a la torre, sino que te están amenazando torre H4. Por ejemplo, si haces algo como D2 intentando coronar, pues entonces sigue torre H4 y el mate es forzado. El rey no tiene escape alguno y la única posibilidad es comerte a la torre, pero entonces dama H5 te daría mate. Entonces, variantes como estas te podrían surgir si te comieras al caballo con la torre en esta posición. Después de dama F4, si torre por A3, torre F3 amenazándote mate, eso podría surgir. Aquí vimos la defensa con dama G7, pero también puedes pensar que es más fácil defenderte con F5, ¿no? Bloqueas la columna y ya parece que no hay nada más, pero resulta que también pierdes de manera forzada. Por ejemplo, con dama D6 jaque, te estoy ganando el caballo, por lo tanto un buen intento o un intento podría ser rey E8, pero entonces sigue torre E3 jaque. El rey tiene que ir a D8 y parece que no hay mate ni nada, pero tengo caballo E5.
Y si por ejemplo alfil B5, caballo C6, rey C8, y ahora podemos penetrar con la torre en la octava línea. Torre E8 jaque, el rey va a B7 y ahora la simple torre B8 da mate de manera forzada. Por ejemplo, caballo por B8, dama por B8, rey A6 y dama A7. Y otra vez, ahora en el otro flanco también se demuestra que el caballo y la dama son la mejor pareja para dar mate. Y en general para atacar, ¿no? Pero para atacar al rey pues con más razón. Entonces, estas son algunas de las cosas que pudieron haber surgido si las negras decidían comerse al caballo con la torre. O sea, es bastante peligroso comerse al caballo con la torre. Y comerse al caballo con la dama, pues es básicamente lo que terminaron haciendo las negras en esta posición, pero resulta que también es una jugada perdedora. Esa es la jugada por Karpov en esta posición. Pero Kasparov simplemente se aprovechó de esa imprecisión. Bueno, es una imprecisión, es un grave error. ¿Cómo se aprovechó Kasparov? Pues jugando ahora sí caballo h6. ¿Por qué ahora sí es importante o por qué ahora sí puedo jugar caballo h6 y antes no? Pues recordemos que la defensa de las negras ante el anterior caballo h6 era traer la dama de vuelta a f6. Pero ahora que la dama se quitó esta diagonal, ahora caballo h6 entra con toda su fuerza. Aquí Karpov jugó dama e7, defendiendo el mate en la casilla f7. Y Kasparov simplemente se comió el peón de g6. Y no es solamente un peón como decimos, sino que también es una amenaza de mate en la casilla G8. Si haces cualquier jugada que no defienda justamente torre G8, pues te mato con torre G8. Aquí Karpov lo mejor que encontró fue dama E5. Tratando de simplificar la posición, recordemos que si cambias damas, pues ahí sí que está incluso perdido el blanco, porque quedaría con una pieza de menos. Bueno, recuperaría el alfil de A6, quedaría una posición igualada, ¿no? Si intercambiamos piezas, por ejemplo, aquí, torre por A6, y estamos en una posición más o menos igualada, porque tienes un peón pasado, pero parece que lo puedo parar fácil. Entonces, intercambiar piezas, especialmente la dama en esta posición donde estamos atacando, no nos conviene porque nosotros somos los atacantes. Si cambiamos piezas, simplificamos la posición y hacemos la posición más fácil de defender para el negro. Por lo tanto, intercambiar damas pues no es lo ideal. Así que Kasparov lo que jugó fue simplemente torre G8. Torre G8, si por ejemplo, en lugar de jugar la dama a E5, que fue lo que jugó Karpov, hubiera intentado escapar con su rey, algo similar hubiera ocurrido. Por ejemplo, le jugarían D6, atacándole a la dama. Ahora es incluso peor porque ahora no me puedes venir a intercambiar las damas porque te juego torre G8. Ahora la única que puedes hacer es bloquear con tu caballo y ahora te puedo comer el caballo, te puedo comer la dama directamente. Ambas son ganadoras por completo. Por ejemplo, si te como la dama te doy mate pronto, estoy seguro. Pero si te como el caballo también, por ejemplo, si juegas caballo aquí, torre por, y después de rey por, dama por, y el rey está completamente atrapado. Así que seguramente morirá pronto. Entonces, después de D6, la dama no puede venir a la columna E. Tiene que mantenerse defendiendo al rey. Por ejemplo, dama F8, y podría continuar, por ejemplo, dama E4 jaque. Y después de que el rey se quite, simplemente clavamos a la dama y estamos completamente ganados. Para empezar, por la ventaja de material que vamos a tener y además por la descoordinación de sus piezas, no se ayudan ninguna a la otra. Y además su peón pasado ya no parece tan peligroso sin la ayuda de su dama. Entonces, por eso Karpov, después de torre por G6, jugó dama E5, esperanzado en la simplificación, ¿no? De que Kasparov le intercambie aquí, después le coman en A6 y tendría algunas posibilidades de sobrevivir. Pero Kasparov no jugó eso, sino que Kasparov con su aguda visión táctica y de ataque, pues simplemente jugó torre G8. Ese tipo de combinaciones o de jugadas, pues para Kasparov son muy fáciles de encontrar. Aquí jugó Karpov rey E7, que es la única. Y ahora D6, comenzando con los temas tácticos. Ahora, puedes capturar con dos piezas diferentes al peón de D6, pero con ambas pierdes gracias al doblete de caballo. En el canal hemos visto muchos videos donde justamente se hace este tipo de sacrificios de atracción para traer alguna pieza al ataque doble. Por ejemplo, aquí puedes capturar con dos. Si capturas con dama, entonces sigue caballo F5, que es un ataque doble al rey y a la dama. Y si capturas con el rey, pues también te doy un doblete, pero ahora en F7. Caballo por F7, otra vez es doblete al rey y a la dama. Y simplemente te voy a ganar la dama y seguramente el mate va a llegar pronto. Por eso después de D6 no capturó, sino que jugó rey E6 Karpov, a lo que siguió torre E8, una enfilada, ¿verdad? Al rey y a la dama. El rey tiene que quitarse, se quitó a D5. Otra vez no a D6 porque otra vez te damos doblete y no te doy la torre sino nada más un caballo. Por lo tanto se jugó rey D5 y ahora torre por dama, caballo por torre
Y ahora D7. D7 otra vez vuelve a hacer uso de la táctica. El blanco evidentemente está ganado, pero D7 todavía le da más ventaja. La cosa aquí es que te estoy amenazando con coronar. Y si por ejemplo te comes al peón con el caballo, simplemente te hago una enfilada otra vez. ¿Qué es una enfilada? Pues es un ataque a una pieza muy valiosa que al quitarse, por ejemplo en este caso al quitarse a D6 por ejemplo, deja de defender a otra que estaba en la misma línea. Por lo tanto, perdería la torre y perdería la partida muy fácilmente. Por eso, después de D7, no comió con caballo, sino que jugó torre B8, defendiendo la coronación. A lo que simplemente las blancas jugaron caballo por F7 y ahora sí, las negras decidieron abandonar. Lo que pasa es que la amenaza pues es simplemente comerte aquí. No solo te amenazo comerte en E5, también te amenazo coronar. O sea, es una locura. Pudo haber continuado, por ejemplo, caballo por F7, pero en lugar de comerte en F7, pues simplemente te comen a la torre de B8 que está en defensa. Y ya dama contra dos piezas nada más, está completamente ganado para el blanco. Es por esta razón que Karpov, en esta posición después de caballo por F7, decidió rendirse. Y bueno, pues por donde se le mire fue una partida magistral por parte de Kasparov. De Karpov también el error grave o el error decisivo fue comerse al caballo de A3 en un mal momento. Pero fuera de eso jugó bastante bien estratégicamente, con bastante idea. Sobre todo hizo buen uso del punto D3 en todo momento durante toda la partida. Por lo tanto, poco hay que reprocharle a Karpov. Fue una partida bastante bonita y bastante disputada hasta el error de comer el caballo de A3. Bueno amigos, espero que les haya gustado este análisis. Fue bastante larguito, pero bastante entretenido también. Espero que los hayan disfrutado y les haya servido. No olviden darle like, suscribirse, compartir y activar la campanita. Nos vemos pronto.